Hola, soy Diana Loza, periodista y asesora inmobiliaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Puerta Inmobiliaria, un espacio en donde hablamos de todos los temas que necesitas saber antes de comprar, vender o habitar una casa. Y créeme que toda esta información que te presentamos de voz de los expertos te va a ayudar a tomar decisiones inteligentes para asegurar tu patrimonio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del que pocas veces se habla, pero puede hacer una gran diferencia entre disfrutar tu nueva casa o llevarte una sorpresa no tan agradable después de habitarla. Vamos a hablar de la inspección de tu vivienda antes de firmar de recibido. Y nos acompaña para hablar de este tema la arquitecta Yolanda García, directora de Escalier Estudio, una firma especializada en inspección técnica de vivienda que revisa lo que a simple vista no se ve. Bienvenida, Yolanda, muchísimas gracias. Gracias, Diana, por la invitación. Y bueno, ustedes por favor prepárense porque este episodio te va a ahorrar dinero, estrés y muchos dolores de cabeza, ¿verdad, Yolanda? Así es. Bueno, vamos a empezar con este episodio. Y muchas personas, Yolanda, pudieran creer o piensan más bien, muchas personas piensan, ¿para qué inspeccionar una casa nueva? Una casa que voy a recibir de la desarrolladora de vivienda que me la va a entregar, que es una casa recién construida. ¿Nos puedes decir para qué es necesario o por qué recomiendas que una vivienda nueva debe inspeccionarse? Así es, Diana. Es muy común pensar que porque se está comprando una casa nueva no va a tener problemas. Nosotros aseguramos que es una buena inversión por diferentes factores. Cuando se construye una vivienda en serie, hay que considerar que va a afectar los errores humanos o el factor humano de las personas que están construyendo, desde los trabajadores hasta la supervisión. También en temas legales es respetar los derechos del comprador, desde los puntos que aparecen en el contrato de compraventa hasta el cumplimiento de la normativa. Esto se incluye desde el reglamento de construcción, que la casa cumpla con las especificaciones técnicas que marca la ciudad, ya sea o el estado, con los puntos que debe de incluir la vivienda y también con las especificaciones técnicas que se indican en las normas técnicas complementarias o en las normas oficiales. Esto es enfocado a las instalaciones como electricidad, agua o drenaje o también incluso lo de gas, así como los gastos futuros que ya tendrían que pasar a responsabilidad del nuevo propietario ya que recibe la vivienda, porque si no se solicitan las garantías a tiempo, se pierden y ya tendría que ser responsabilidad del comprador y más que nada por la paz mental, porque va a ser muy complicado habitar una vivienda que sientes y sabes que tienes problemas que pudiste haber habitado y más que nada porque es tu nuevo hogar y queremos que tu familia y tú vivas en un espacio seguro. Muy bien. Yolanda, al recibir una casa nueva es muy fácil emocionarnos, nos dejamos llevar por el momento, ¿no? Pero antes de firmar de recibido, ¿cuáles son los puntos claves que sí o sí debemos de verificar para asegurarnos de que todo está bien? En cuanto a puntos técnicos, es lo relacionado con el proyecto arquitectónico propio de la vivienda, desde las instalaciones especiales o el diseño que se puede mostrar en lo que es la casa modelo. Entonces, todo ese conjunto de información está proyectado en el proyecto ejecutivo de la vivienda. Ese debe de cumplir con el reglamento de construcción. En cuanto a acabados, que esté cada uno de los puntos con los que se construyeron la vivienda que cumpla con los manuales de instalación, que se vean bien, y Ujú. también en instalaciones especiales en el funcionamiento correcto de cada uno de esos puntos, desde drenaje, agua, luz, entonces para que no tengas problemas a futuro y también aplicar las garantías en su tiempo. ¿Qué cosas sí podemos revisar nosotros mismos sin ayuda profesional como compradores de una casa nueva, recién construida, y qué cosas requieren indiscutiblemente la revisión técnica de un profesional?
Nosotros cuando recibimos a las familias en su casa el día de la entrega, Ujú. les explicamos que nos gustaría que ellos incluso revisen el tema de los acabados para que les gusten, porque ese es uno de los puntos que en cuanto reciben la vivienda, la mayoría de las inmobiliarias no te ofrecen esa garantía de regresar a incluso el día siguiente a retocar la pintura de un muro, arreglar una chapa, porque los acabados y los equipamientos no tienen garantía. Entonces, eso es lo fácil que pueden revisar ellos, además el funcionamiento básico de algunas instalaciones, como el funcionamiento de un sanitario, de una regadera, de lavamanos. Ujú. Pero ya lo que nosotros revisamos en cuanto a instalaciones especiales o incluso la vivienda completa es el por qué y cómo se van a reparar cada uno de los problemas que nosotros encontremos. El Ujú. que una tubería esté mal diseñada o mal construida en cuanto a algún accesorio o la conexión de, por ejemplo, el tinaco o la tarja de lavadero. Entonces, nosotros mencionamos, esto lo tienes que reparar de esta manera, cambiar la tubería, que funcione diferente. Entonces, incluso la determinación de fisuras o grietas, nosotros las basamos en cuanto a las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Todo está basado en evidencia y Ujú. fundamento legal para que se puedan hacer las reparaciones. Así ya no entra el juicio de la inmobiliaria para ver si te reparan o no. Ok. Desde tu experiencia como inspectora de vivienda, ¿cuál es ese error que todos los compradores cometen al momento de que reciben una casa nueva? Ese descuido que pudiera parecer pequeño, pero realmente a futuro les trae muchísimos dolores de cabeza. Sería firmar el acta de entrega sin haber revisado la casa antes a conciencia. Es muy común que cuando les están entregando las inmobiliarias a los propietarios su casa nueva, Ajá. les pongan moños, globos, incluso les regalen una botella de vino para hacer ese momento especial, porque en ocasiones es la primera vez que entran a la vivienda, porque muchas veces las compran desde alguna maqueta o solamente la ubicación. Ujú. Entonces se llega con esa ilusión de ya poder mudarse a su nueva casa, pero no están conscientes de los problemas que podría tener. Cuando se está visitando la vivienda por primera vez o cuando se va a hacer la entrega, hay que pensar que la casa es el único momento que se tiene para pedirle a la constructora o a la inmobiliaria que haga las reparaciones y pensar que es Okey. algo que no vas a poder regresar. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y les decimos de manera objetiva, con evidencia, a la constructora y al propietario cuáles son las cosas que nosotros recomendamos que se reparen antes de la entrega y depende ya de las condiciones independientes de cada familia, si tienen la urgencia de recibir, que tal vez les den unos días a la inmobiliaria para que reparen y después continúen con la firma para ya la mudanza. Okey. Ustedes son los que ven la realidad de las cosas, ¿no? Sí, Detrás de la fotografía bonita de que así estoy es. entregando la casa. Muy bien. En Escalier, Yolanda, han inspeccionado muchas casas nuevas de casi todas las desarrolladoras de vivienda en Hermosillo. ¿Qué tipo de fallas o desperfectos se repiten más seguido? Y de esas, ¿cuáles podrían convertirse con el tiempo en problemas graves si no se atienden a Ujú. tiempo, no? Aunque cada vivienda tiene sus particularidades, es muy común encontrar fallas comunes en cada una de ellas. Puede Ujú. ser desde alguna fuga o filtración dentro de un muro, algún impermeabilizante mal colocado o alguna instalación que incluso esté incompleta. Todo eso se puede reparar. Entonces ya nomás lo importante es solicitarlas dentro del tiempo que marca la ley, incluso la inmobiliaria, para que se puedan hacer válidas las garantías que Ujú. incluye la compra de la casa. Las fallas más comunes que se encuentran en casas que has inspeccionado, a lo mejor por el Camino del Seri, en Colosio, Final o en Morelos Final, ¿tienen un común denominador? Sí, muchas inmobiliarias manejan cierto número de residenciales en toda la ciudad. Ujú. Entonces,
es muy común que ellos trabajen con subcontratistas, que solamente una empresa les hace los trabajos de azotea, de impermeabilización, del suministro del tinaco, de la instalación de la cisterna, los acabados. Entonces, si Ujú. una inmobiliaria tiene un desarrollo al sur de la ciudad y también al norte, es muy probable que encontremos exactamente el mismo problema en las dos casas, aunque sean de un modelo diferente, pero eso es el mismo protocolo de construcción, de supervisión y de entrega que maneja la inmobiliaria con esos proveedores. ¿Qué señales de alerta puede notar quien recibe su casa nueva y que indiquen que algo no marcha bien? Por ejemplo, si la puerta no cierra bien o si ves, está muy pintadito, pero tú alcanzas a ver que hay humedad por ahí. ¿Algo anda mal? Sí, Ujú. los puntos principales por los que puede haber algún problema o alguna señal de alerta puede ser desde filtraciones en muros o azotea, se puede detectar con una mancha de humedad o incluso con la pintura que se empieza a tornar amarilla. Entonces, esa es una señal que se debe de verificar esa zona en cuanto a tema de instalaciones o la correcta aplicación del impermeabilizante. También el tema de fisuras es muy complejo. Dependiendo de la inmobiliaria, te pueden ofrecer garantías en ese punto o Ujú. ya es responsabilidad del propietario hacer su reparación. La guía básica para determinar si una fisura ya se considera simplemente como una rotura del acabado por el tiempo de construcción nuevo que tiene la vivienda o si ya pasa a ser estructural puede ser introducir la uña. Si ya puedes introducir la uña o si ves que el yeso se está partiendo, puede ser una señal de alerta y esa fisura ya se puede solicitar a revisión a la inmobiliaria para pedir la garantía y su reparación. Es muy probable que sea fisura. En pocas ocasiones hemos encontrado grietas graves en las viviendas nuevas y en caso de ser así, se solicita con la constructora la garantía estructural. Hay personas, Yolanda, que reciben su casa nueva, firman el acta de entrega, se mudan y ya viviendo ahí encuentran ciertos detalles que están mal en la casa, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Todavía tienen, la oportunidad de hacer alguna reclamación con la constructora? Sí, pero hay que ver si el tipo del problema que ellos están solicitando aplica reparación de garantía. Hay que entender que hay dos tipos de garantía. Una, la que rige Profeco, que es la entidad que supervisa la relación comercial de las inmobiliarias con el propietario cuando se está adquiriendo una vivienda Ujú. nueva. Esas son garantías que están obligadas las inmobiliarias a dar hacia las nuevas casas. Y también están las garantías que por plusvalía de la inmobiliaria ellos ofrecen hacia los propietarios. Normalmente este tipo de garantías extra van orientadas hacia el tema de los acabados o los equipamientos. Tal vez ahí sí aplicaría la reparación de de algunas fisuras superficiales o la compostura de algún desperfecto en puertas, en ventanas o en accesorios que les entregan. ¿Recomiendas entonces al momento de que nosotros eh, tenemos la decisión de comprar una vivienda con cierta constructora, la que sea, leer todo detalladamente o incluso preguntar más bien en caso de detectar ciertas irregularidades en la construcción, instalación o algo, qué puedo hacer, cómo me protejo, ¿no? Más que preguntar, es solicitar toda esa información por escrito, porque Ujú. muchas inmobiliarias solamente ofrecen esos datos hasta que ya firmaste el acta de compra o ver si en serio te conviene trabajar con ellos, porque a fin de cuentas es un producto lo que ellos te están ofreciendo y si no te conviene comprar con ellos porque no te sientes seguro de que después te vayan a ayudar como tú necesitas, dar la asesoría o el seguimiento que tú requieres. Entonces, eso es lo más importante, que todo lo entreguen por escrito, porque mínimo están las garantías de Profeco, que son 5 años en estructura, 3 en azotea y en uno en instalaciones especiales, pero se les debe de preguntar si llego a encontrar alguna fisura, en cuánto tiempo me lo reparas, aplicaría, qué pasa con los acabados, qué pasa con el funcionamiento de las puertas, si te conviene trabajar con ellos Ujú. y si quieres vivir en una residencia en esa ubicación. Yolanda, en promedio, ¿cuánto tiempo tengo para detectar y reportar fallas una vez que firmé el acta de entrega?
Se tiene desde un día hasta 5 años para la solicitud de las garantías. Esto depende del problema que se encontró y se le pide a la inmobiliaria que nos ayude a reparar. Desde un día puede ser el tema de los acabados, como pintura, colocación de pisos, equipamientos como puertas y ventanas. Profeco tiene una serie de lineamientos y requisitos mínimos que las inmobiliarias deben de cumplir en cuanto a responsabilidades que le dan hacia el propietario, que tienen con ellos, con el propietario, siendo que instalaciones especiales como lo es el gas, la luz, el agua y el drenaje tienen garantía de 1 año en cuanto a funcionamiento. Si se hace alguna modificación en estas instalaciones por parte del propietario, como alguna remodelación, quiero más contactos, quiero que la salida de la estufa esté en otra ubicación, se pierde esa garantía. Entonces, también se tiene la garantía en azoteas, que son por mínimo 3 años, pero puede estar condicionada al mantenimiento anual. Y también el tema en la estructura, que es por 5 años. Pero nuevamente, si el propietario hizo alguna modificación estructural, alguna ampliación, se pierden esas garantías. Es común que las inmobiliarias den un plus en cuanto a garantías. Normalmente son relacionadas con equipamientos especiales. Te aseguro que no se te van a fisurar los muros si llegas a tener algún problema, te lo reparo. Esas normalmente pueden ir de ciertos meses, no superan el año en algunos residenciales, pero eso solamente lo ofrecen en residenciales de semilujo, al menos aquí en la ciudad de Hermosillo. Si estás comprando nivel medio, nivel de semi. Un poquito abajo del Ajá, medio. un poquito bajo del medio, es común que eso ya no lo incluya por características propias de la vivienda que se tienen que considerar como los asentamientos del terreno y que simplemente así funcionan los acabados. Yolanda, cuéntanos cómo funciona una inspección de Escalier Estudio. Nosotros iniciamos a trabajar con el propietario desde que ellos están eligiendo la vivienda. Les preguntamos en dónde le están comprando, conocemos la mayoría de los residenciales y todas las inmobiliarias aquí en Hermosillo para darles la asesoría personalizada de cómo es el protocolo de entrega, porque muchas veces una vez que firman la compra de la casa, pierden el contacto con la constructora hasta que ya le están recibiendo. Entonces, en ese inter nosotros les damos asesoría de cómo podemos ir trabajando con ellos para que el día de la entrega se sientan más seguros y qué es lo que va a suceder. Es asesoría legal. Después continuamos con el servicio de inspección que se hace el día de entrega, porque solamente hasta ese momento la casa está terminada de construir y significa que tú, en teoría, ya te puedes mudar y recibirla. Hacemos todas las pruebas en las instalaciones especiales, acabados, y al terminar les damos un recorrido a los propietarios con su vivienda nueva y en compañía con el residencial para explicarles cuáles son los puntos que vamos a pedir que reparen y por los cuales se puede tomar la decisión de no recibir la vivienda en ese momento y solicitar las garantías correspondientes. Toda la información la incluimos en un informe técnico especial personalizado que incluye toda la evidencia que nosotros tomamos de la inspección, firmado con nuestra cédula profesional de arquitecto, porque ese es un documento legal que nosotros les estamos entregando a los nuevos propietarios con el refuerzo de que está hecho por profesionistas y profesionales y que todas las observaciones pueden repararse. Si puedes compartirnos, Yolanda, alguna inspección que hayas realizado en donde hayas detectado fallas graves que hayan evitado, gracias a esa inspección, evitaste que alguna familia pudiera tener, pues, en su casa problemas serios, ya sea un gasto importante o incluso por daños estructurales o instalaciones que pusieran en riesgo a la familia. Claro, hace poco estuvimos inspeccionando una vivienda donde al momento de hacer las pruebas en las instalaciones eléctricas, al momento en que encendí los térmicos del centro de carga de planta alta, hubo cortocircuito. En esa vivienda era la segunda vez que visitábamos la casa. Ajá. En el primer documento que les entregamos a la constructora, les pedimos de favor que lo más básico, cambiaran los tornillos que incluye el centro de carga porque medían aproximadamente 3 pulgadas y tenían la punta muy filosa. Por norma y por
parte del fabricante de los centros de carga, estos tornillos deben de tener la punta achatada Ujú. para evitar el contacto con el cableado y que ocurran ese tipo de fallas eléctricas. Entonces, en ese momento estábamos acompañados de la inmobiliaria. Ujú. Apagamos el térmico del centro de carga principal y también el del murete de medición y nos dimos cuenta de que efectivamente era por culpa de un tornillo que estaba tocando un cable esa descarga eléctrica. Si no se hubiera revisado en ese momento la instalación, la inmobiliaria podía haberse deslindado de responsabilidades si el propietario hubiera iniciado con la instalación, por ejemplo, de los aires acondicionados, porque se Guau. manipula el centro de Ujú. carga, se pierden garantías en cuanto a accesorios y hubiera sido tal vez para la inmobiliaria muy sospechoso que después de haber modificaciones en el cableado, haya sucedido ese problema. Entonces, lo bueno fue que se detectó durante esa inspección. Estaba la Ujú. inmobiliaria presente cuando ocurrió la falla eléctrica y Ujú. ellos ya se hicieron responsables con la reparación, el cambio del cableado y ya para poder recibir la vivienda sin problemas. Buenísimo. Que, o sea, que estuvieron ahí, ¿no? Para Sí. hacerlo, imagínate. Para quienes están por recibir su casa y quieren inspeccionarla por sí solos, aunque lo recomendable es que lo haga un profesional, ¿nos puedes compartir el checklist, el mínimo que deberían revisar antes de firmar el acta de recibido? Lo mínimo que debe de revisar una persona que está recibiendo su casa nueva es el funcionamiento de los baños. Es muy sencillo abrir todas las llaves, dejarlas correr al menos unos 5 minutos para detectar las fugas, ya sea en las conexiones o en las tuberías que están dentro de los muros o la losa. También el tema de los acabados y los equipamientos es muy importante porque esos son los que no tienen garantía con la inmobiliaria y si recibiste la vivienda y después te das cuenta que hay una fisura, que hay un piso roto, que la puerta no cierra o incluso está golpeada, es muy sencillo para la inmobiliaria deslindarse de la responsabilidad porque pudo haber sido un problema que el nuevo propietario tal vez ocasionó. Entonces, por eso se firman esas actas de entrega, porque así como la constructora se puede deslindar de responsabilidades, el nuevo propietario tiene que asumir la responsabilidad de esa nueva vivienda. Muchas personas que te escuchan, que nos están escuchando, que nos ven, están a punto de recibir su casa por primera vez. ¿Qué les dirías para que vivan esa experiencia con los ojos bien abiertos y con la confianza de la decisión que están tomando? Mi consejo sería disfrutar el momento en el que estás viendo tu casa nueva, que sería tu nuevo patrimonio para ti y tu familia, pero no por solicitar la reparación de esos detalles te consideras o te vas a hacer en una mala persona Ujú. o que estás siendo muy exigente, porque es tu derecho solicitar la reparación de esas garantías, de los problemas que estás viendo en tu vivienda, todo tiene reparación y la inmobiliaria también quiere ayudarte a reparar todos esos problemas, pero hay que hacerlo en tiempo y forma. Una pregunta adicional a lo que estamos comentando, Yolanda. ¿Cuál es el tiempo que tú recomiendas de una persona que esté interesada? Por ejemplo, si yo voy a comprar una casa nueva, ¿en qué momento me recomiendas que solicite, por ejemplo, tus servicios y cómo sería ese acompañamiento que me darías? Claro, nosotros empezamos a trabajar con las familias desde el momento en que ellos dan el apartado en la vivienda, porque si yo te puedo presentar la propuesta de trabajo, porque nosotros hacemos la cotización dependiendo del modelo de vivienda que estás adquiriendo. Entonces, conocemos a todas las inmobiliarias de Hermosillo, cuál es el protocolo de entrega y te vamos dando esa asesoría que tal vez el agente inmobiliario o el vendedor o tu broker no te da porque no les corresponde. Ujú. Entonces, son diferentes especialidades que engloban la compra de tu casa nueva y nosotros te vamos ayudando y asesorando en ese proceso. También podemos trabajar con ustedes antes de la fecha de entrega para poder agendar la inspección de la vivienda y en caso de que ya hayas recibido la casa lo antes posible para solicitar las garantías que por ley tienes derecho y también para evitar daños o problemas futuros en cosas que tú ya tienes que darle mantenimiento.
Ok. ¿Y cuánto tiempo se tardan ustedes más o menos en hacer esa inspección? Entiendo que depende de la propiedad, pero en promedio más o menos ¿cuánto dura? Son aproximadamente 2 horas en lo que nosotros hacemos la inspección de la azotea para ver el tema de los estancamientos de agua, la calidad del impermeabilizante y los equipamientos que incluye en instalaciones especiales. También hacemos las pruebas en todos los baños, en las instalaciones dentro de la vivienda, como es la eléctrica, la de gas y también la revisión de acabados. En esa visita, al detectar ciertas irregularidades de cualquier tipo, la constructora va a trabajar en corregirlas, suponiendo que así es, y después se vuelve a agendar una nueva cita para entrega y ustedes acuden nuevamente para verificar si corrigió o no esos detalles. Así es, depende de la cantidad de problemas que tenga la casa, se puede recibir incluso el mismo día porque nos gusta trabajar en compañía con la inmobiliaria. Si son detalles fáciles de trabajar, como tal vez la reparación de una fisura, un resane, una segunda mano de pintura, un sellador de una ventana que esté incompleto, le pedimos a la constructora y les vamos mencionando los detalles que vamos encontrando para que lo reparen en ese momento, porque la finalidad es esa, que la Ujú. vivienda se recibe en buen estado y que la constructora incluso los ayudamos a ellos a reducir el número de garantías que ellos tienen que estar reparando. Ujú. Entonces, ya con eso se puede agendar una segunda visita. Dependiendo del avance que tenga la reparación de los problemas, les podemos explicar a las familias cómo supervisar los detalles que pudieran llegar a quedar pendientes o si les recomendamos una tercera visita por parte de nosotros si llega a haber puntos muy difíciles de supervisar, tal vez alguna instalación especial en la azotea, para evitar de que ellos estén en alturas y pues Ujú. surja algún inconveniente. Muy bien. Yolanda, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, una información súper, súper valiosa, por abrirnos los ojos en un tema que muchas veces pasamos por alto, la importancia de revisar a fondo nuestro futuro hogar, o sea, donde vamos a vivir, el que vamos a habitar. A quienes nos escuchan, les quiero decir que recibir tu casa no es el final del proceso, es el inicio de una vida en ese espacio y todo lo que puedas prevenir te va a ayudar muchísimo y lo vas a agradecer mañana. Y si estás pensando en comprar tu casa nueva, te invito a seguir a Escalier Estudio. Si nos puedes compartir tus redes sociales, Yolanda, por Claro, favor. estamos en Facebook y en Instagram como Escalier Estudio, Arquitectura y Construcción y mi contacto también por celular 6621-274425 con la arquitecta Yolanda García. Ahí comparten información súper valiosa, muy clara en sus redes sociales y pues pueden contactarlos también a ellos con los datos que nos acaba de proporcionar Yolanda. Y pues sobre todo, acuérdate que comprar tu casa nueva y también inspeccionarla por un profesional te va a dar muchísima tranquilidad. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Mi Puerta Inmobiliaria. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Gracias, Diana. Gracias a ti.